Cafiero, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo Mesa? Bien, muy bien. Acá estamos, queríamos hablar... Bueno, van con todo contra la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué sentido, no? A ver, nosotros seguimos en la postura que siempre tuvimos con respecto a nuestra evaluación de que la justicia no está funcionando de forma adecuada. Y bueno, ahí se inscribe la reforma judicial que tiene media sanción, ahí se inscribe también el DNU cuando se intervino la Agencia Federal de Inteligencia el año pasado, en diciembre, y se modificó el artículo 4 también de la Ley Nacional de Inteligencia, que desvincula al Poder Judicial de los servicios de inteligencia. Es decir, que nosotros hace tiempo venimos planteando y hemos presentado proyectos, hemos convocado a un consejo de juristas que también ha trabajado para ver de qué modo se mejora el sistema de justicia en nuestro país. Pero es algo que siempre hemos planteado. La Corte quizás es como la cabeza, digamos, ¿no?, del Poder Judicial. Pero Cafiero, digamos, la carta de Cristina Fernández de Kirchner diciéndole de todo y además haciendo alusiones personales. Ayer el presidente diciendo que la Corte tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa, pero que ¿los quieren sacar a los jueces? ¿Quieren hacerle juicio político? No es eso. Lo que sí se está promoviendo, lo que promueve tanto la carta de Cristina como que en realidad lo que hace es una evaluación anual de cómo fue el gobierno. Allá describe los tres poderes de la República, el poder ejecutivo y el compromiso que tuvo, sí, y los programas, el poder legislativo, y que en un año de pandemia y con muchas dificultades, sin embargo, debatió leyes y sacó leyes adelante, y tuvo más sesiones que otros años sin pandemia, y bueno, y lo que describe es eso, y dice, bueno, hay un poder, hay otro poder, el otro poder del Estado, que es el poder judicial, que no tuvo el mismo comportamiento. Básicamente es esa la discusión, se promueve una discusión política, es de alguna manera, si querés, una denuncia desde el punto de vista político para promover el debate sobre el funcionamiento de un poder que no está sujeto al escrutinio popular, sino que en realidad su legitimidad emana del prestigio que tengan, y ese prestigio tiene que ver también con el grado de independencia que tengan, no solo del poder político, sino también de los poderes económicos. Claro, pero Cafiero, pareciera de que si la Corte falló en contra de Vudú, les tocó algo y sobre reaccionaron, ¿no? Si hubiera fallado a favor, hubieran sido lo mejor del mundo. O sea, acá todo se adecúa en función de los intereses del Poder Ejecutivo. No, mira, para nada, porque también nosotros yo personalmente también he denunciado cuando a la Corte, cuando han ido manifestantes también a la puerta de los domicilios de los magistrados, a ejercer cierta presión cuando estaba la discusión del traslado de 3 jueces. No, lo que estamos diciendo ahí es que hay que ver y hay que revisar el funcionamiento de la justicia en líneas generales, que no tiene que ver con sus fallos, sino que tiene que ver con las prioridades donde están puestas. Y ahí es donde vemos que hay una diferencia sustancial con el resto de los poderes. Parecería que ellos fijan prioridades que no tienen mucho que ver con las necesidades que se están teniendo en la Argentina. Pensemos que, por ejemplo, la utilización del per saltum o el tiempo que se tomaron para estudiar en detalle el traslado de 3 jueces, y sin embargo hay otras causas donde, no sé, fuga de dinero en la Argentina, diferentes causas que repercuten verdaderamente en la calidad también, no solo democrática, sino en la calidad institucional del país, y sin embargo allí quizás ese tipo de expresiones o ese tipo de análisis no se lo tiene, y se lo despacha con este artículo tan cuestionado, que es el artículo 280, donde la Corte dice: no tengo nada para opinar, y se lo saca de encima. Es casi, en términos futboleros, la tira a la tribuna, básicamente, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, pero no tiene que ver con el caso de Vudú, o no tiene que ver con ningún caso en particular, sino que lo que se está cuestionando es el sistema judicial. Y naturalmente se cuestiona la cabeza, pero también es todo el sistema judicial.
de la justicia ordinaria cuando se ve la demora que existe sobre sentencias que son casi obvias, con delitos que son muy palpables, y sin embargo el vecino de a pie siente que no está protegido. Y eso también es todo el sistema de justicia que se debe revisar. Es un poco el llamamiento que hace el presidente y que hace la vicepresidenta, con tonos distintos naturalmente, pero es ese. Claro, pero bueno, pero es acá parece, digamos, como que Cristina quiere mejorar su situación judicial, no la puede mejorar porque hay muchas pruebas. Lo mismo de Vudú quiere que lo exima de prisión, dejó los dedos marcados por todos lados en el tema de la fábrica de hacer dinero, y como los fallos no lo favorecen, se ponen locos contra, y eso le hace un gran daño al país, ¿no? No, pero es que, a ver, lo que se está pidiendo es que todo lo contrario de lo que decís, Marcelo, justamente lo que se le está pidiendo, lo que eleva la defensa de cada uno de los casos, y no solo ellos, sino, vuelvo a insistir, no es la política, es todos los que tienen juicios en la Corte, lo que como tribunal de última instancia lo que se busca es que se expida de fondo de las cosas, y no que la tira a la tribuna con el 280. Esto es lo que se buscó, lo que busca cada una de las defensas que tienen como un tribunal último, tribunal de alzada a la Corte. Y ahí es donde la Corte, que tiene muchísimas cuestiones para expedirse, bueno, la selección de la Corte es bastante arbitraria, evidentemente, porque si el traslado de jueces, de 3 jueces ignotos encima, no conocía a nadie, el traslado de esos 3 jueces se demora y se expide de fondo y acepta un per saltum, en los últimos 10 años solamente la Corte aceptó 2 per saltum, el de la reforma, el de la democratización de la justicia, ¿se acuerdan? Sí. Y de los 3 jueces, y suena bastante corporativo entonces cómo asigna las prioridades de la Corte. Ese es el punto. Pero Cafiero, pero no tiene que ver con los fallos, porque justamente no están fallando, esto es lo que te estoy diciendo. Claro, no están diciendo nada, sobre lo que vos planteaste no están diciendo nada. Están diciendo no tengo por qué opinar. El 280 les permite eso. Pero le quería hacer una pregunta. Toda esta, digamos, la declaración de Cristina, ¿está preparando un clima para llevar adelante un juicio político contra alguno de los jueces o no? No, para nada. Es realmente poner en debate público cómo funciona la justicia y cómo necesitamos todos, si la sociedad también lo acompaña y lo cree de ese modo, que un poder que no necesariamente se revisa a sí mismo, porque no tiene no tiene que buscar el voto popular, entonces no tiene un incentivo para mejorarse, porque no tiene que cautivar votos, y esto en el Ejecutivo sí sucede, independientemente de los colores partidarios, y en el Legislativo también sí sucede, independientemente de los colores partidarios. Bueno, en este otro poder no sucede. Pero con esto no estamos diciendo que entonces pero entonces, ¿cómo es, Cafiero? ¿Tienen que haber voto popular para los jueces? No tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo entre todos logramos y buscamos que la justicia funcione mejor. Nosotros lo hemos hecho a partir de proyectos de ley. El Ejecutivo trabaja y opera desde ese lugar. Lo ha hecho desde un proyecto, la elevación de un proyecto de ley, y lo ha hecho también en la convocatoria a los juristas más prestigiosos de nuestro país. Bien. Tenemos varias preguntas, Cafiero. Queremos hablar del aborto, queremos seguir hablando de esto. ¿Las tarifas se van a aumentar, las tarifas de transporte? Mira, ahí está todo en revisión, como se hizo durante todo el año. Este año fue un año muy particular, por eso hubo un congelamiento total de todas las tarifas, por decisión del presidente, y porque, bueno, el golpe en la economía, en la actividad económica que tantas veces describís, producto de la pandemia, obviamente eso hizo que se tenga que alivianar también parte de esta carga sobre las familias argentinas. Entonces, por eso se hicieron los congelamientos tarifarios de todos los servicios públicos y también de algunas otras cosas más también. Con respecto a eso, lo que hay es una evaluación permanente, pero todavía no hay ninguna decisión tomada de cómo sigue la cuestión tarifaria. Porque le digo de Meoni... Lo que te quiero decir es que el inmediato todavía no. Pues Meoni lo dio como un hecho, ¿no? El aumento. No, Meoni lo que expresó que está en estudio, pero todavía no hay fecha para eso, no hay una decisión tomada. Está bien. Se está analizando todo,
es casi, no te diré un minuto a minuto, pero realmente tenemos que ver cómo se acompasa, cómo acompasar la recuperación económica, la recuperación de la actividad, con las posibilidades de los argentinos y argentinas de poder afrontar algún aumento. Hoy todavía nos parece un poco lejano eso. O sea, no sería hoy, mañana. En todo caso, está analizando y sería para los próximos meses. Hay que estudiarlo, sí, hay que seguir estudiándolo. Está Sergio Rubín, le quiere hacer una pregunta. Sí, claro, con todo gusto. Sí, ministro, buen día. La primera cuestión es que el gobierno apostaba a empezar la vacunación ahora en diciembre, pero me parece que la cosa viene un poco demorada. Se apuró mucho el gobierno, todavía hay muchas dudas en torno a la vacuna rusa. Insisto, ¿se apuró mucho el gobierno? A ver, no, para nada. Nosotros lo que estamos describiendo es con mucha transparencia los contratos que ha firmado la Argentina. Me parece que eso es valioso. El contrato con la Sputnik, con la vacuna rusa, tiene 3 fechas de entrega, una en diciembre, otra en enero y otra en febrero. Una mucho más chica en diciembre, pero eso es lo que está en el contrato. La verdad que eso es lo que hemos firmado y por eso no es un apuro ni ninguna búsqueda de efecto de nada, sino que lo que hemos manifestado a todo el conjunto de la sociedad argentina es lo que hemos firmado. ¿Pero empiezan a vacunar en diciembre? Si la vacuna llega ya directamente para llevar a los centros de vacunación, con lo cual nosotros tenemos expectativa y por eso también están en viaje técnicos de parte del ANMAT y que eso van a acelerar también cualquier tipo de documentación que esté faltando, aunque ya tenían todo presentado en la ANMAT. Pero cualquier tipo de duda o que surja allí, pensemos también que el ANMAT tiene un prestigio internacional similar a los de la FDA o similar a los del Reino Unido o al europeo, digamos, ¿no? Y esos organismos también han, producto de la pandemia, están autorizando de forma acelerada las vacunas, ¿no? Así que realmente ahí lo que nosotros quisimos es que los argentinos sepan qué es lo que está haciendo el gobierno. Me parece que eso es valioso. Pero digamos, no hay fecha cierta de inicio de vacunación, entonces. Sí, cuando lleguen las vacunas. Lo que pasa ahí, Marcelo, es que nosotros lo que exhibimos con mucha transparencia es cuáles son las fechas de entrega con las que se ha comprometido en el contrato tanto el laboratorio ruso como la Argentina para recibirlos. Así que nosotros tenemos ya todo el dispositivo, una vez que las vacunas lleguen a Ezeiza, poder empezar a distribuirlos. Y eso inmediatamente se puede empezar a aplicar, ¿no? Lo que pasa es que el presidente creo que volvió, cuando hizo el anuncio de la firma del acuerdo, volvió a hablar de 300.000 vacunas en diciembre y hoy ya estamos a 12 de diciembre, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, lo que pasa es que te insisto con esto, las fechas de entrega son estas que te estoy comentando y bueno, de realizar estas fechas de entrega es solamente poner en funcionamiento algo que ya tenemos, experiencia en Argentina, que obviamente esta es otra escala, pero pensemos también que las campañas de vacunación que hace nuestro país tiene una cultura muy grande, también con respecto a los calendarios de vacunaciones, y eso nos pone en una posición de mucha más celeridad y con mucha más costumbre de la sociedad argentina de ir a vacunarse, ir a los centros de vacunación. En todos los países del mundo no es así, como bien saben ustedes. Hay muchos países del mundo donde las vacunaciones no son obligatorias. Si bien esta vacuna no es obligatoria, lo cierto es que hay una cultura en Argentina con respecto a las campañas de vacunación y hay una cultura en Argentina con respecto al gran cronograma de vacunas que tenemos nosotros. Así que ahí me parece que tenemos un camino bastante allanado como para que una vez que la vacuna toque el suelo argentino, rápidamente se distribuya y se empiece la campaña de vacunación, te insisto, donde todo el desafío logístico que esto conlleva, ya venimos trabajando desde el Comando Nacional de Vacunación con el presidente a la cabeza. Ahora, y con respecto a la vacuna rusa, veo que hay muchas dudas, no digo de la gente, o una polémica, una disputa política medio insólita, pero también hay muchos, prestigiosos especialistas a nivel mundial, porque no se han presentado los estudios
que se publican en publicaciones especializadas, y por ejemplo ni Europa ni Estados Unidos la va a utilizar. Claro, pero bueno, Europa no sabemos. Hay países europeos que también están en contacto con el centro de desarrollo de la vacuna rusa. Todavía no sabemos qué países la van a estar aplicando o no de Europa. Lo cierto es que esto también repercute, o puede ser direccionado también, o la argumentación también puede ser hacia la vacuna de Pfizer, por ejemplo, ¿no? En todos los lugares del mundo tampoco se va a aplicar la vacuna de Pfizer. A ver, me parece que hay que tener bien en cuenta la calidad que tiene el ANMAT como para poder definir cuáles son las vacunas adecuadas para los argentinos. Lo ha hecho durante años, tiene un prestigio internacional. Pensemos que el ANMAT es un organismo de relevancia mundial también en esto, pero sí también tenés, no sé, por ejemplo, estados de Brasil que también están en tratativas con la vacuna rusa. Es decir, hay muchos países, no creas que... Cafiero, lo que nosotros tenemos es realmente ahí hubo un compromiso a partir de un llamado de parte del presidente ruso con el presidente argentino, y eso allanó mucho el camino y le dio mucha celeridad al acuerdo. Eso es importante. Cafiero, buen día. Daniel Moyo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Vamos a tener paso el año que viene? ¿Va a haber elecciones o crees que finalmente se van a suspender y vamos directamente a las elecciones de octubre? Mirá, a ver, eso es un debate que tiene que dar el Congreso. Lo primero es eso, ¿no? Lo segundo es contar muy cortito cómo fue que surgió esto. Hay muchos gobernadores, 22 de los 24, 22, que manifiestan esta duda, esta dificultad en cómo se solapan o cómo se superponen el calendario electoral y el calendario de vacunación para el año que viene. Y eso naturalmente que pone muy inquieto a muchos gobernadores con respecto a cómo van a poder operar con esos dos calendarios superpuestos. Y eso hizo que entonces los gobernadores le solicitaran al presidente que evalúe la posibilidad de suspenderla. El presidente lo que le contestó fue que esto tenía que ser una ley en el Congreso, y que una ley en el Congreso debía cosechar los consensos necesarios, los consensos no solo de nuestro espacio político, sino también de la oposición y de los partidos provinciales, etcétera, no un consenso unánime, porque eso tampoco es algo parecería, digamos, de que posible, pero lo que te quiero decir es que ahí hay un caminito que deberá recorrer, que supongo que se recorrerá la semana que viene a la hora de buscar esos consensos. Si uno busca desde el punto personal, vos, junto con el presidente, ¿qué prefieren? ¿Que no haya paso si vaya directamente a las elecciones? Mira, nosotros vamos a aceptar lo que diga el Congreso. El Congreso toma esa definición, producto también de las advertencias o de las alertas que prenden los gobernadores con esta dificultad en el solapamiento que existe entre la campaña de vacunación y la campaña electoral. Nosotros lo vamos a aceptar y lo vamos a hacer de ese modo. Queríamos hablar del aborto. Le quería hacer una pregunta a Sergio sobre el aborto. Sí, ministro, porque usted vino de una familia, su abuelo fue embajador ante el Vaticano, su padre fue embajador ante el Vaticano. Viene de una familia que conoce muy bien la relación con la Iglesia y el Papa. ¿No cree que esta decisión de avanzar decididamente hacia la legalización del aborto puede herir la relación con el Papa, puede perjudicarlo al Papa en su propia interna, porque la verdad que la tiene complicada, y sobre todo después de que el Papa les dio una mano con el Fondo Monetario Internacional? Mira, a ver, nosotros desde el primer día ya teníamos una postura tomada, así que, y siempre fuimos muy francos, hasta incluso no solo en posturas públicas el presidente y nuestra fuerza política, o la mayoría de nuestra fuerza política, sino también en reuniones privadas donde se han tocado estos temas. Siempre nosotros, nunca escondimos la carta, por ponerlo de ese modo. Y es cierto que quizás en ese punto, naturalmente, no nos vamos a poder poner de acuerdo con la Iglesia, pero lo cierto es que nos unen muchísimas más cosas, y en otros puntos estamos con una agenda totalmente activa, con la que
nos unen muchas más cosas. Ese es un poco el debate, supongo yo, pero insisto con esto, yo, así como describías a mi abuelo o a mi padre, yo también soy católico y estoy acompañando. Si fuera legislador, ¿usted qué iba a votar? No, yo hubiera votado la interrupción voluntaria del embarazo, porque, a ver, la discusión para nosotros, o la discusión mía también sobre el tema, es que no se está haciendo un debate para sumar una nueva obligatoriedad, se está sumando un nuevo derecho, que en definitiva es que si la mujer voluntariamente decide interrumpir su embarazo, lo haga de forma cuidada, lo haga de forma digna. En definitiva, para nosotros el debate se inscribe en un debate de la salud pública, y como Estado laico que somos, tenemos que también legislar como un Estado laico. Bueno, los celestes dicen que se está suprimiendo una vida, ¿no? Claro, pero ahí ya entra toda una discusión, ¿no? Y es parte del debate, que lo tenemos que dar con mucho respeto. Me parece que no solo la dirigencia política, sino también todos los argentinos hemos sido mucho más respetuosos con la opinión del otro, a partir de este debate que se dio con estas características tan pandémicas, pero lo hemos dado, me parece, con mucho respeto de las opiniones, entre todos los argentinos. Creo que nos hemos respetado muchísimo más. Cafiero, por último, en el orden internacional, porque no se conoció ni se habló todavía, ¿cuál es tu opinión acerca del acto eleccionario que hubo el domingo pasado en Venezuela? ¿Cuál es la posición de la Argentina? Y que queremos conocer tu opinión. La posición de la Argentina es la que viene teniendo hace tiempo con respecto a la cuestión de Venezuela, que necesitamos que se siga promoviendo el diálogo, que vimos que otro tipo de atajo que se ha buscado en presionar a Venezuela, en bloquear a Venezuela, en amenazarlo con una intervención a Venezuela, lejos de resolver el problema que existe en Venezuela, lo que ha hecho es hacer sufrir más a su pueblo. Así que nos parece que ese, siempre lo dijimos. ¿Pero el acto eleccionario del domingo fue legítimo para vos? Mirá, el acto eleccionario del domingo es una prueba más de que lo que se necesita es promover el diálogo político en Venezuela, y porque ahora también la oposición venezolana está promoviendo una consulta popular, y entonces ahí me parece que lo que hay que seguir promoviendo, la comunidad internacional tiene que seguir promoviendo, es el diálogo político, es el diálogo democrático, y fundamentalmente que se busque una solución a partir del diálogo. Eso es lo que la comunidad internacional tiene que promover, y no estar tomando partido y diciendo para mí es tal cosa, para mí es tal otra. Me parece que el llamamiento a la comunidad internacional tiene que ser la búsqueda de soluciones pacíficas para un país como Venezuela. Pero también se interpreta estas votaciones como una acercamiento al chavismo del gobierno. Esa es una interpretación que se hace y se hizo, ¿no? Pero es una interpretación muy masticada por el pensamiento dominante, y creo que la Argentina ha hecho siempre un esfuerzo tremendo por no caer en ese pensamiento dominante y binario, donde estás con uno o no estás sos enemigo del otro. Bueno. Y lo que la Argentina tiene que hacer es otra cosa, es lo que viene haciendo, un camino distinto, forzando un camino distinto, como lo hizo con Venezuela, por ejemplo, con Bolivia, por ejemplo, donde todo el arco de pensamiento dominante lo había presentado a Evo Morales como casi un presidente ilegítimo que tenía que abandonar su país, y sin embargo el presidente argentino y toda la política internacional de Argentina giró alrededor de la solución pacífica y democrática, y finalmente las urnas demostraron que lo que había sucedido en Venezuela había sido un golpe de Estado. Claro. En Bolivia, perdón. Cafiero, ¿le torcieron el brazo al dólar? Mira, a ver, fue importante que el aumento tan acelerado que hubo en el mes de octubre, a pesar de las voces que se alzaban y reclamaban que entonces la solución era una devaluación, y nosotros decíamos que no, que eso iba a ser todo mucho peor. A pesar de que hubo mucha presión en ese sentido, me parece que nosotros pudimos demostrar con mucha claridad que no había ningún incentivo para que el dólar subiera como estaba subiendo. No había un atraso de tipo de cambio, no había tampoco una necesidad de dólares el año que viene que implicara
una especulación de las características que se estaban viviendo durante el mes de octubre. Cuando pudimos exhibir eso y pudimos accionar distintas políticas en el mercado, evidentemente ahí rápidamente se pudo acomodar. ¿No va a haber devaluación el año que viene entonces? No, siempre vamos a seguir el sendero que está marcado en el presupuesto 2021, allí está la hoja de ruta. La última, Cafiero, ¿va a haber cambio de gabinete ahora? No. El gabinete funcionó muy bien todo el año, fue un año de pandemia. Bueno, hay muchos que lo critican, dicen que es muy inoperante. Bueno, hay críticas de siempre, critican a Messi, ¿qué querés? ¿El enojo con Solá se fue ya? Sí, ya está, no pasa nada. Ahí. Pero hubo un enojo, una calenturita. No, lo que sucedió fue lo que fue público, pero efectivamente no hubo mala fe en ningún momento, hubo un malentendido y ya se solucionó porque hay muchas cosas mucho más importantes para seguir trabajando desde la Cancillería. El canciller Solá lo siguió haciendo y eso es lo importante, que enseguida uno puede tener errores naturalmente, pero también tiene muchas cosas para trabajar y así se hizo. El gabinete funcionó muy bien. Me quedó una cosa que le respondiste recién a Bonelli, lo critican a Messi. ¿Alberto Fernández Messi? Alberto Fernández, no sé, en términos futboleros no sé. No, es arquero aparte, pero bueno. Salvo la expresidenta, ¿no? ¿Cómo? Salvo la expresidenta que parece que no está muy contenta con él, ¿no? No, sí, no pasa nada, eso es parte de la comilla que muchas veces se trata de simplificar, que yo lo entiendo porque es parte también de notas jugosas que se suben a eso, pero lo cierto es que lo importante, digamos, en términos institucionales, es que el Frente de Todos sigue unido, sigue vigoroso, cumple un año de gestión. El Frente de Todos es el que le tocó administrar y gestionar una pandemia única en el mundo y en la Argentina, y lo hemos hecho desde la unidad. Hemos logrado la unidad en la diversidad para ganarle a Macri el año pasado y continuamos fortaleciendo esa unidad en la diversidad para generar todas las políticas públicas y abrazar todas las demandas sociales que van surgiendo permanentemente en nuestro país. Eso es parte de tener un frente político vigoroso, que se ha ampliado incluso este año, así que estamos muy contentos. Cafiero, la última, tenemos una encuesta en Twitter, ¿no? En @BonelliOK y en marcelobonelli.com.ar. Dice así: Alberto Fernández y Cristina Kirchner están cumpliendo un año de gobierno. Hasta el momento, ¿cómo evaluás la gestión? ¿Muy buena, regular o mala? ¿Usted qué opción optaría? Muy buena. Teniendo en cuenta el contexto, muy buena. Se agrandó Chacarita, ¿no? Pero ¿para qué me iba a preguntar? El contexto es la pandemia, lo decís por la pandemia. Y sí, bueno, está bien. Es que yo creo que el análisis, si nosotros no tenemos un análisis completo, sobre todo el punto de partida también, Argentina Macri dejó la Argentina fundida, dejó la Argentina en default, lo resolvimos nosotros en pandemia, eso. Macri había pateado todos los vencimientos de la deuda que él había tomado, lo había pateado para el próximo gobierno. Nos dejó una inflación de 53,4%, nosotros vamos a estar bajando la inflación 20 puntos, estamos con recuperación de la capacidad instalada. La Argentina fue el país que más se desindustrializó en el mundo entre el 2015 y el 2019. Bien. Y nosotros estamos ahora con uno de los sectores más dinámicos que empieza a mostrar mucha vitalidad, es el sector industrial. Obviamente falta muchísimo, acá no nos van a encontrar nosotros hablando ni de brotes verdes ni de segundo semestre, esas son manipulaciones para la opinión pública, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando con mucho compromiso y apostando a la creatividad empresaria.